Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Eugenia y hoy les traigo una lista de los libros más decepcionantes y los que más me sorprendieron durante el 2018. Ya les había avisado en el video de mejores y peores lecturas del año que quería hacer este video también, que vendría a ser como una lista de los libros que más me decepcionaron y los libros que más me sorprendieron. Pueden en un principio parecer listas bastante parecidas, como porque habiendo ya hecho las mejores y peores lecturas tendría que hacer también este video, pero en realidad este video tiene más que ver con el tema de las expectativas. Me explico. En el de las mejores y peores lecturas yo puse libros que, a mi parecer, según mi criterio, tenían muy buena calidad literaria, eran en sí muy buenos libros y también eran muy malos libros. Las peores lecturas eran libros que realmente me parecían eso, malos, de mala calidad literaria, obviamente todo desde mi opinión y punto de vista subjetivo. Este top en realidad tiene más que ver con cómo me pareció la lectura en relación con las expectativas que yo tenía previamente a hacer la lectura. Partiendo de esa base, los libros que me decepcionaron fueron libros que yo tenía muchas ganas de leer, que me habían hablado muy bien de ellos, que creía que me iban a encantar y que a la hora de leer el libro en realidad cayeron un poco cortos, pero más que nada porque yo tenía las expectativas como demasiado infladas y obviamente la vara estaba demasiado alta y era difícil alcanzarla. Y por el contrario, los libros que me sorprendieron fueron historias que por ahí no venían con recomendación previa o eran libros de los que otras personas de las que yo me fío habían hablado mal, o libros que en general no creía que fueran a ser de mi tipo, que eran por ahí libros que estaban fuera de mi zona de confort y que finalmente terminaron gustándome muchísimo más de lo que yo esperaba. Después de escanear todas las lecturas que hice durante el año pasado, terminé con una lista de 5 libros decepcionantes y 4 libros que me sorprendieron, así que voy a empezar directamente con los libros más decepcionantes. El primero que me vino a la cabeza, que fue un libro que creo que leí de hecho en enero del año pasado, o sea fue uno de los primeros libros que leí, fue La vegetariana de Han Kang. Este libro está acá principalmente, como les decía, por las expectativas que yo tenía yendo a este libro, porque si hablamos de calidad literaria, este libro definitivamente la tiene, y no solo la pluma de la autora es muy buena, sino que además es muy original, es muy innovadora, creo que tiene una impronta muy característica, que no es una forma de escribir cualquiera, no es que solo es buena, sino que además tiene algo especial, algo que la separa del resto. Además creo que también le suma que la historia es bastante original. Este libro nos cuenta la historia de, creo que se llamaba Yeon Hye o algo así, la protagonista, que de un día para el otro decide volverse vegetariana a partir de un sueño que tiene. La historia va a estar contada desde 3 perspectivas diferentes, que van a ser la del marido de la protagonista, la del marido de su hermana y la de su hermana. Y cada uno nos va a ir dando como su visión de cómo ven esta especie de decaimiento de la protagonista, de su decadencia, porque con esta excusa de ser vegetariana en realidad lo que está intentando hacer es como desprenderse de su condición humana, de separarse de la sociedad y de todas las convenciones sociales. El análisis social que hace este libro es muy interesante porque al fin y al cabo te termina mostrando lo que le sucede a una persona que decide desviarse de las normas, de lo que está establecido, de lo que se debe hacer y cómo, bueno, eso la lleva al ostracismo y a que prácticamente todos la terminan tratando de loca. Y bueno, creo que en cierta manera también la protagonista se va hundiendo en la locura a medida de todo este viaje que va haciendo. Para resumir un poco, la premisa del libro es interesante, la pluma de la autora está muy bien, o sea, el libro realmente es de buena calidad, pero creo que yo tenía demasiadas expectativas y la historia se quedó un poco corta para mí. Creo que es una historia a la que le falta como un poco de trama. En ese sentido es un libro muy asiático, creo yo, porque la autora, bueno, es coreana. Y creo que este libro es como una de esos perfectos ejemplos de literatura asiática que es como muy pausada, donde no pasa demasiado, donde todo está como sugerido, pero que es más, sobre todo la mayor parte queda librada a la reflexión del lector y el autor no te dice todo. Y no sé, como que no me terminó de cerrar la historia, no me terminó de enganchar, no terminé de entender a la protagonista. O sea, es como que nunca terminas de entender si realmente se está volviendo loca o como que a dónde quiere llegar con todo eso. Y entiendo como que el autor intentó hacer una especie de experimento, que en realidad no quería darte ya las respuestas, sino que el lector mismo se plantee las preguntas. Pero no sé, no fue mi tipo de libro. Aún así creo que le seguiré dando oportunidades a esta autora porque veo su potencial, o sea, veo por qué se ha hecho tan conocida en los últimos tiempos, pero
realmente este libro me terminó decepcionando comparado a lo que yo esperaba de él. Como no, en esta lista no podía faltar un thriller que me hubiera decepcionado, que últimamente ha habido unos cuantos, y en este caso para esta lista elegí El muñeco de nieve de Joe Nesbo. A ver, me explico. Este libro está en esta lista por las super mega infladas expectativas que yo tenía. Había muchísima gente que lo recomendaba, gente de la que yo confío en su opinión, que siempre tomo prestadas recomendaciones y cosas por el estilo. Habían dicho que este era como un thriller súper intrigante, que te mantenía al borde de la silla hasta el último minuto, que no ibas a poder adivinar lo que pasaba. Y bueno, para mí se quedó muy corto. Igualmente voy a hacer un aviso, y es que probablemente también haya influido el hecho de que yo hace muchos años que vengo leyendo novela negra, novela policíaca, thriller psicológico, etcétera, etcétera. Y es como que cuando uno ya lleva varios libros leídos de ese género, cuesta un poco que el autor te sorprenda, y creo que en parte también me jugó un poco eso en contra, de que por ahí si este hubiera sido uno de los primeros thrillers que yo leyera en mi vida, me hubiera encantado. Pero sinceramente para mí también se quedó muy corto. Este autor tiene mucho renombre, pero sobre todo este libro, El muñeco de nieve, es como que dicen que es su mejor libro. Y dicen que los primeros libros de la saga de este detective es como que son muy malos. Así que bueno, si este no me gustó, no me imagino lo que me hubieran parecido los primeros de la saga. Pero bueno, obviamente se trata de un detective que se llama Harry Hole, que va a investigar un asesinato donde de repente aparecen personas, no me acuerdo si asesinadas o desaparecidas, pero que hay un muñeco de nieve construido en el parque de las casas donde pasan estos hechos. Era un libro que no alcanzó mis expectativas. Era un thriller que estaba muy bien, que sí, que se lee rápido, que te entretiene, pero en ningún momento llegó así como a apasionarme, a engancharme al 100%. Hacia la mitad del libro conseguí adivinar quién era el asesino, lo cual en un libro de misterio es como que te arruina prácticamente toda la experiencia, porque la gracia es que te sientas que te sorprenden, y eso no me pasó. Además, el detective principal me cayó muy mal, creo que hacía un montón de comentarios misóginos, no me terminó de enganchar, y probablemente no vuelva a repetir con este autor. El tercer libro de esta lista es uno que la verdad me dio bastante tristeza tener que poner acá, pero tengo que ser sincera conmigo misma, y la verdad que no fue un libro tan redondo como me esperaba o como prometía. Y se trata de The Enchanted April, o Abril Encantado, de Elizabeth von Arnim. Este libro nos cuenta la historia de 4 mujeres muy diferentes entre sí, con diferentes situaciones económicas, situaciones de pareja, que de repente se van a juntar para alquilar entre todas un castillo medieval en Italia, donde van a ir a pasar el mes de abril. Todas estas mujeres son de clase media y están en matrimonios que ambas sienten como que se están derrumbando, que el paso de los años está haciendo mella en sus relaciones, y que bueno, básicamente la relación con sus maridos ya no es lo que era. Después tenemos a Lady Catherine, que es parte de la aristocracia, que es una mujer joven, muy bella, con mucho dinero, y que básicamente está harta de la atención que le ofrecen los hombres, porque cuando ella entra en una habitación todos los hombres se emboban por su belleza, y es como que esto obviamente la incomoda mucho. Y además ella tiene una historia medio triste, porque bueno, este libro transcurre después de la Primera Guerra Mundial, y se deja entrever como que ella ha tenido una especie de interés amoroso que esa historia se vio cortada por el tema de la guerra. Y por otra parte tenemos a Mrs. Fisher, que es una señora anciana, ya viuda, que vive sola porque tampoco ha tenido hijos, y que pasa la mayor parte del tiempo como en nostalgia y melancolía, recordando los viejos tiempos. Estas 4 mujeres, que son muy diferentes entre sí, sin darse cuenta, como que van a empezar a ayudarse, a hacer una especie de introspección, a ver dentro de cada una de ellas cómo es que llegaron a esta situación en la vida, qué es lo que realmente quieren hacer, etcétera, etcétera. Es un libro que me venía gustando muchísimo cuando lo empecé a leer, porque creo que ya de por sí la premisa es bastante sorprendente para ser un libro escrito a principios del 1900. O sea, 4 mujeres que se van sin ningún hombre, sin sus maridos, que dejan a sus familias para irse a pasar vacaciones a Italia por su cuenta. Incluso hay una que prácticamente se roba los ahorros de la familia, los ahorros que tenía con el marido, para poder poner su parte del alquiler. Así que bueno, eso nada, me parecía algo muy, muy divertido y además muy innovador para la época. Y lo que realmente me interesaba ver era la introspección que estas mujeres iban a hacer estando solas, estando en esta casa además súper bella, rodeadas de naturaleza, de cómo iban a reflejar en su vida y todo ese tipo de cosas, y cómo iban a aprender por ellas mismas a ser felices, a hacer lo que quisieran hacer.
Y realmente, bueno, la primera mitad del libro esto como que se venía cumpliendo, me venía gustando mucho y lo que me terminó de decepcionar fue en realidad el desenlace. Porque hacia el final todo se termina resolviendo en cierta forma como un poco una novela rosa, una novela romántica al uso, donde realmente todas encuentran la felicidad porque encuentran un interés amoroso o algo similar, algún tipo de sustituto. Y nada, esto la verdad que no me gustó porque creo que todas las cosas que eran innovadoras del principio terminan como que terminan siendo obsoletas por ese final que me parece como que lo arruina un poco todo. Aún así es un libro que me gustó mucho, de hecho me olvidé de decirles, pero tengo una reseña grabada en el canal por si quieren ver mi opinión con un poco más de extensión. O sea, es un libro que está bueno, lo recomiendo, además sí tiene ese aire de libro veraniego que te sentás a leer para que te haga sentir bien, porque te imaginas esos paisajes hermosos en Italia, en esa casa medieval, de cómo debe ser estar ahí. O sea, esa parte de la ambientación, de hacerte pasar un buen rato, realmente la autora lo cumple. Pero creo que donde fallas en eso es en ese desenlace que era como un poco innecesario. O sea, yo quería ver estas mujeres que alcanzaban un estado de felicidad porque se encontraban a sí mismas y no porque encontraran un interés amoroso de turno. No sé, eso fue lo que hizo que me decepcionara un poco y que terminara en esta lista. El siguiente libro que me decepcionó en el 2018 fue Otra vuelta de tuerca, escrito por Henry James. Este también es un libro que me decepcionó básicamente porque yo tenía las expectativas, o sea, mis expectativas iban como al infinito y más allá con este libro, porque todo el mundo hablaba bien de él, todo el mundo decía que era un clásico de la literatura de terror, que era un clásico de la literatura de fantasmas. Además, sabía que este autor y esta obra habían influenciado a muchísimos autores de terror contemporáneos. Es como uno de esos grandes libros que todo el mundo infla y que todo el mundo... No sé, además hay como mucho misterio y misticismo alrededor de él, porque yo siempre que escuchaba reseñas, escuchaba hablar como de todas las teorías que había alrededor del final, que qué era lo que realmente pasaba, que era un libro muy ambiguo, que qué es lo que el autor quiso decir con él. Y además la mayoría de las reseñas que hay en BookTube son reseñas con spoilers, por lo tanto yo no las quería ver. Entonces como que todo esto servía para aumentarme el hype y como para que yo dijera, bueno, quiero ver de qué se trata este libro. El libro nos cuenta la historia de una institutriz que va a ser contratada para cuidar de 2 niños. El tutor de estos niños, que es su tío, la contrata y le dice que la única condición que él tiene es que él se haga cargo de los chicos y de la casa y que no lo moleste para nada. O sea, pase lo que pase, él quiere que lo dejen en paz y que ella se haga cargo de todo lo que tenga que ver con la crianza de los chicos. Cuando la institutriz llega a la casa, todo va a ser como muy color de rosa. Además, los nenes son súper educados, son muy bonitos, son muy tiernos. Todo va perfecto hasta que se empieza a dar cuenta de que hay una especie de apariciones fantasmagóricas en la casa y va a empezar a dudar un poco de la inocencia angelical de estos niños. La premisa en sí suena súper interesante, pero lo primero que no me gustó ya de entrada del libro fue la pluma de Henry James. No sé, tiene como esas frases muy largas, muy enrevesadas, que en una frase como que te mete varias ideas diferentes y además y al final terminas perdiendo el hilo y tenés que volver al párrafo anterior para entender qué es lo que te quiere decir. Y además me sonó mucho a que Henry James, no sé, como que lo hacía simplemente de pedante que era, como para mostrarte, bueno, mirá lo complicadamente que puedo escribir, mirá todo el vocabulario que tengo, y al fin y al cabo creo que eso no ayuda a la historia porque termina como haciéndote la lectura muy pesada. O sea, es un libro muy cortito pero termina haciéndose denso y creo que bueno, que en una historia de fantasmas no sé, no me parece que eso sea efectivo. Es como me pasó con los misterios de Udolpho, que al final entre tanta descripción y tanta frase compleja es como que ya está, no te dan ganas de saber qué es el misterio ni qué es el fantasma, sino que simplemente querés que el libro se termine. Y algo parecido me pasó con esto. Y por otra parte, la historia tampoco me pareció la gran cosa. O sea, sí me gustó, me interesó, pero no terminó como de volarme la cabeza así como yo esperaba que lo iba a hacer. Lo único que sí rescato de este libro, y por lo que no digo que es un libro malo ni nada por el estilo, sino que sí es un libro bueno, y creo que lo más rescatable es la maestría que tiene Henry James para dejarte todo tan ambiguo, contarte sin que te des cuenta. Toda la historia te la contó con tal vaguedad que al final, cuando llegas al final, te das cuenta de que cualquier teoría, cualquier suposición que vos quieras hacer, se le puede aplicar esta historia. Sentís que te contó mucho, pero al final te das cuenta de que no te contó nada, y creo que esa manera como de engañar al lector así, no sé, me parece que lo hizo muy bien, que sabía lo que estaba haciendo. Y además de eso es súper interesante y muy entretenido ponerse a buscar en internet teorías, porque hay una más descabellada que la otra acerca de qué es lo que realmente pasa en el libro. Y
Eso es lo que yo realmente disfruté de esta historia, como de buscar teorías, de ver qué opina la gente, pero la lectura en sí realmente no fue para mí. Y el último libro de esta lista, que por cierto aclaro, me olvidé de decir, pero bueno, estos libros no están en ningún orden de prioridad, o sea, no es un top, sino que simplemente lo fui eligiendo como me los iba acordando. Y el último libro decepcionante del 2018, y que sé que me va a ganar el odio de varios, fue Entrevista con el vampiro de Anne Rice. A ver, me voy a aclarar. Este libro, porque sé que tiene como muchos fans, mucha gente que lo ama incondicionalmente. Y quiero aclarar algo. Este libro sé que es un libro muy bueno, es un libro muy interesante y además también entiendo la importancia que tiene este libro en la literatura, sobre todo de terror y de vampiros, porque por lo que tengo entendido hasta ese momento en la historia, la mayoría de las historias de vampiros tenían esta figura del vampiro como un monstruo que simplemente servía como un villano, como un antagonista, pero que no se lo consideraba como un monstruo que simplemente se levantaba para saciar su sed y ya está, como que no tenía ningún tipo de conciencia, no se desarrollaba su personaje ni nada por el estilo. Y Anne Rice vino un poco como a romper con todo esto, a mostrar unas criaturas que seguían teniendo unos vestigios de su humanidad, que tenían conciencia, que se planteaban preguntas filosóficas, preguntas morales, preguntas éticas, de por qué vivían como vivían, de si realmente merecen vivir. Bueno, un montón de cosas que hasta el momento nadie se había planteado respecto a la figura del vampiro. En ese sentido, sí veo el valor del libro, me parece súper interesante, además es un libro que está muy bien escrito, que engancha, que digamos que está bueno, me pareció interesante y tiene personajes muy interesantes. Además, el personaje de Lestat, yo lo dije creo que cuando leí este libro, pero lo voy a repetir, creo que es un personaje súper interesante, no sé, yo me quedé súper enganchada con la figura de Lestat, es como un personaje muy magnético. O sea, todo eso está perfecto con el libro. Lo único que hizo que este libro me decepcionara fue que me pareció que la trama estaba desarrollada demasiado lentamente. En algunas partes del libro se me hacía muy pesado. También puede haber influido que por ahí yo no me lo tomé con calma, o sea, lo leí al ritmo que leo cualquier otro libro y por ahí hubiera ayudado si hubiera hecho pausas en el medio, si lo hubiera leído más lentamente. Pero sentí como que había partes en que la trama se arrastraba demasiado y como que no estaba llegando a ningún lado. Y además yo no terminé de conectar con el personaje de Luis, o sea, me cayó bastante mal. Porque, o sea, Luis tiene como esta especie como de pensamiento tipo el monstruo de Frankenstein, como que él se pregunta, ¿por qué estoy acá? Si realmente se merece vivir como un vampiro, de por qué él debería tener el derecho de tomar vidas humanas, etcétera, etcétera. Y eso me parecía muy bien y un planteo muy interesante, pero creo que llegó un momento como en el que ya me cansaba un poco. Me daban ganas de decirle a Luis, o sea, o hace algo al respecto o deja de quejarte, pero es como que estaba todo el libro quejándose con la misma cantinela de por qué estoy acá, de si me merezco vivir, etcétera, etcétera, y no sé, se me hizo un poco pesado. Aún así, creo que el universo que Anne Rice creó es muy interesante. Y como les digo, el personaje de Lestat me fascinó, así que tengo muchísimas ganas de leer el segundo libro, que finalmente Lestat lo cuenta en primera persona, que creo que es lo que puede terminar de levantar esta historia para mí, hacer que realmente me termine de gustar, porque este libro me gustó, me enganchó, pero no fue un 100% lo que yo me esperaba que iba a ser. Y ahora sí, vamos con la lista de los libros que más me sorprendieron en el 2018, que son 4. Como les explicaba, estos libros no llegaron a los mejores porque realmente creo que por ahí no tienen la fuerza, la calidad necesaria para ser los mejores del año, pero aún así son libros que yo no me esperaba que me fueran a gustar tanto. Y el primero es En el país de la nube blanca, de Sarah Lark. Creo que este libro básicamente me sorprendió tanto porque es un libro bastante fuera de mi zona de confort. O sea, yo no suelo leer novela histórica. Además, esta es, creo que más que novela histórica, es novela romántica con una especie de... o sea, que transcurre en un contexto histórico específico, pero creo que sobre todo es una saga familiar que tiene muchos tintes románticos. Y es un libro que me enganchó muchísimo, que lo leí del tirón a pesar de que creo que tiene como, no sé, 700 páginas, se me hizo muy ameno, muy interesante. Este libro nos cuenta la historia de dos chicas que se mudan de Inglaterra a Nueva Zelanda, ya que, Nueva Zelanda en ese momento se está estableciendo como una nueva colonia del Imperio Británico y
bueno, hay muy pocos habitantes ingleses en ese momento, en ese país, entonces necesitan que más personas vayan llegando. Y la premisa parte de que hay hombres ingleses en Nueva Zelanda que están buscando esposa y que necesitan, bueno, mujeres inglesas que viajen para casarse con ellos y empezar a poblar el país, por así decirlo. Dos mujeres muy diferentes van a emprender este viaje. Una va a ser Gwineira, que es una chica de posición muy acomodada, que ella se ha criado en el campo y que en cierta manera es una mujer también muy diferente y muy adelantada a su época, porque es una mujer muy independiente, que sabe lo que quiere, que además ha aprendido mucho todo el tema de las faenas del campo, de cómo criar el ganado, etcétera, etcétera. Además, al ser una persona acomodada, ha tenido acceso a una instrucción privilegiada. Entonces, es una mujer que para la época en la que vivió es muy educada y también con una personalidad muy diferente. Y por otro lado tenemos a Helen, que es una joven que fue huérfana creo que a muy temprana edad, entonces terminó trabajando como una institutriz, también para una casa de una familia bastante acomodada, pero ella es de orígenes más humildes y bueno, se va a trasladar también con este propósito de casarse con un hombre que vive en Nueva Zelanda y que ella todavía no conoce. Bueno, la historia va siguiendo a Helen a Gwineira, de cómo van a entablar una amistad que va a continuar a lo largo del libro, de cómo van a ser un soporte la una para la otra en muchos momentos. También vamos a seguir un poco a las familias de cada una, a su descendencia. Y es un libro que engancha un montón, que se lee muy rápido y que justamente por eso no me esperaba que me fuera a gustar tanto, porque no es el tipo de libro que yo suelo leer. Es un libro que les recomiendo mucho, sobre todo si están por ahí en un paren lector, en esos momentos que no te dan ganas de leer nada que te haga usar demasiado el cerebro. Creo que es un libro que vale mucho la pena y además a lo largo del libro terminas aprendiendo bastantes cosas acerca del contexto histórico de Nueva Zelanda, de esta nueva colonia, también un poco de la población originaria de Nueva Zelanda que eran los maoríes, así que bueno, es una historia muy interesante y se las recomiendo. Hola. El siguiente libro que me sorprendió en 2018 fue Yo, Simon, Homo Sapiens, escrito por Becky Albertalli. Este es un libro que yo realmente tenía miedo de leer porque por todo el hype que había tenido, por todas las expectativas que había alrededor de este libro. O sea, no será como uno de esos libros LGBT que de repente salió y como que fue un boom y todo el mundo lo estaba leyendo, sobre todo muchos canales que leen literatura juvenil. Y yo tenía miedo que fuera otro de estos libros juveniles que simplemente tienen mucha plata puesta en el marketing y como que al final no son la gran cosa. Me terminó sorprendiendo para bien. Para los que todavía no hayan leído el libro o visto la película, lo cual me parecería raro a esta altura, bueno, el libro nos cuenta la historia de Simon, que es un chico que todavía va a la secundaria y que es gay, pero que todavía está adentro del closet y que de repente se empieza a mandar emails con otro chico que también es gay, que también va a su secundaria, pero que ellos no se conocen el uno al otro, o sea, estos son emails anónimos. Todo esto va a ir muy bien hasta que un amigo de Simon va a encontrar estos emails de casualidad y va a empezar a chantajearlo. Es una historia al fin y al cabo juvenil, es bastante sencilla, pero creo que está muy bien construida. Sobre todo el personaje de Simon le terminas agarrando un montón de cariño, es imposible que no te caiga bien. También refleja muy bien todo este tema de qué significa ser gay cuando uno es adolescente, el tema de que otros no lo sepan, de por qué realmente las personas tienen que confesar su sexualidad si no son heterosexuales. Hace unos planteos bastante interesantes. Es un libro juvenil que creo que es muy importante porque me parece que es muy relevante que chicos de esa edad, que chicos adolescentes lean historias de este estilo y que aprendan a ponerse por ahí en los zapatos de otra persona. Es un libro súper enternecedor que en muchas partes te saca varias sonrisas, que a pesar de tener momentos un poco dramáticos, es como que tiene un mensaje muy optimista y bueno, nada, se lo recomendaría a cualquier persona. Yo sé que les guste leer literatura juvenil o no, porque creo que aún así sigue siendo un libro muy relevante. La siguiente historia que me sorprendió en el 2018 fue El médico de Noah Gordon. Este libro de hecho yo lo había puesto en mi lista de libros intimidantes, bueno, sobre todo principalmente por su tamaño, me intimidaba mucho y además porque tenía miedo de que al ser una novela histórica que transcurría en el 1000 y pico, no sé, sentía como que me iban a tirar demasiados datos, que se me iba a hacer denso, que se me iba a hacer pesado. Y la verdad que todo lo contrario, o sea, estaba equivocada pero un 100%. Este es un libro que básicamente va siguiendo la vida de una persona, del protagonista, que es Rob J. Cole, desde que tiene más o menos 9 años. Y que es un niño que vive en Londres, que vive en una familia donde su padre es carpintero, o sea que no son acomodados, digamos, tienen muy pocos recursos y de repente con muy poco tiempo entre medio se van a morir ambos de sus padres y él se va a quedar huérfano y va a empezar un poco esta especie de viaje para intentar ser médico. En un principio un barbero lo va a tomar como aprendiz, que los barberos en esa época eran como
curanderos, de esos que hacían un poco de todo. Rob va a empezar a aprender este oficio y a medida que pasan los años se va afianzando más todavía en que su sueño realmente es convertirse en médico. Y bueno, todo el libro, todas sus casi, creo que son como 800 páginas, nos va contando esta historia de cómo él va sorteando obstáculos, pasando por dificultades, pasando por momentos felices para finalmente tratar de alcanzar esta meta que él tiene de convertirse efectivamente en médico. Es un libro muy interesante, súper ameno, que realmente se lee como un libro contemporáneo porque está escrito con una pluma muy sencilla, no es enrevesado ni nada por el estilo. Y además sentís que a medida que lo vas leyendo vas aprendiendo un montón, que vas aprendiendo mucho sobre cómo se vivía en la Edad Media, sobre medicina, sobre las prácticas que se hacían en ese momento, sobre las enfermedades que estaban descubiertas y de las que todavía no se sabía nada. Es un libro que me gustó muchísimo y además es imposible no encariñarte con el protagonista porque prácticamente lo vas siguiendo a lo largo de toda su vida. Entonces sentís que le agarrás cariño a pesar de que obviamente como cualquier ser humano toma buenas y malas decisiones, hay cosas que te caen mejor y cosas que te caen peor, pero al fin y al cabo es un personaje que está muy bien construido y es como que, no sé, al final yo siempre encontraba como deseando que las cosas le salieran bien y es un libro muy interesante, yo le di 5 estrellas de hecho, pero bueno, sentí como que no era para tanto como para meterlo entre los mejores, pero realmente es un libro que sí me sorprendió y definitivamente voy a seguir leyendo más novela histórica porque este libro como que me dio ánimos para explorar un poco más ese género del que no leo tanto. Y por último en esta lista puse un libro que de hecho leí en diciembre y que estuvo así de poquito de colarse en los mejores del año, pero que finalmente pensándolo bien dije bueno, no, por ahí se debía más como al entusiasmo que tenía de acabar de terminar el libro y dije no creo que se merezca estar entre los mejores, pero definitivamente se merece una especie de mención. Y se trata de Aileen, escrito por Ottessa Moshfegh. Este es un libro raro, eso lo tengo que decir de entrada para aclarar que es un libro que puede que haya gente al que no le guste, porque es un libro que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a leer. Porque a pesar de que es un libro que tiene cierta trama, básicamente se enfoca en el estudio psicológico de Aileen, del personaje principal, de qué es lo que piensa, de por qué actúa como actúa, de cómo era ella cuando era joven, de cómo es ahora que es mayor. Bueno, o sea, es un libro que definitivamente no sigue las normas de cualquier otro libro de este estilo, digamos. Sé que muchos editoriales han tratado de venderlo como una especie de libro de misterio, de novela policíaca y nada más alejado de la realidad. En este libro, Aileen es una mujer ya mayor que nos cuenta en retrospectiva su vida cuando tenía 24 años y vivía todavía en su pueblo natal. Ella vivía en su casa sola con su padre era un alcohólico y ella tenía que cuidar de él y a su vez ella trabajaba en una correccional de menores que también tenía sus cosas bastante mórbidas, bastante difíciles que pasaban en el día a día. Así que ella nos cuenta cómo va lidiando con estas cosas del día a día hasta que llega un nuevo personaje, una colega que va a trabajar también en la correccional de menores y cómo esta mujer va a cambiar un poco todos sus esquemas y va a hacer que su vida, digamos, se alborote y que cambie un poco su perspectiva. Aileen es un personaje con el que a veces cuesta conectar porque es un personaje demasiado sincero, o sea, Aileen nos cuenta sus pensamientos más íntimos, más profundos, ese tipo de cosas que uno a veces piensa pero que nunca se animaría a decírselo a nadie, o sea, que esas cosas que uno se guarda, esos pensamientos, los pensamientos más sucios, más oscuros, más íntimos, bueno, ella te los cuenta en este libro. También es un personaje bastante desagradable, tiene hábitos muy raros, incluso te cuenta muchos de sus hábitos como escatológicos, pero a mí en ningún momento llegó a causarme rechazo, sino que realmente me intrigaba saber más de este personaje y de por qué es como era. Bueno, y a medida que avanza la historia queda súper claro que es un personaje que es muy solitario, que está muy necesitada de afecto, que realmente le ha faltado mucho ese cariño de parte de su familia, que no tiene ningún tipo de persona que la quiera, que la contenga, que genuinamente se preocupe por ella. Y te das cuenta de eso, de la falta de afecto que tiene. Incluso hay momentos en el que Aileen como que tiene contacto físico con alguien, que alguien, no sé, le roza el brazo o la agarra de la cintura y que ella como que se choquea como de este contacto físico porque como que menciona de que hace tanto tiempo que nadie la toca. Y ahí realmente te das cuenta de la soledad en la que vive. Es un personaje que en la mayoría de los momentos me terminaba generando más ternura y más pena que en realidad que todo ese rechazo que ella intenta como generarte. Es un libro que se me hizo interesante por eso, por el estudio del personaje y por esa estructura tan diferente que tiene
a otros libros, o sea, que se enfoque tanto en el desarrollo del personaje. Además me encantó que en la segunda mitad, ya llegando al desenlace, tiene unas escenas que te mantienen como súper en tensión, o sea, que te das cuenta que algo anda mal pero no sabes qué, y es como que querés saber qué es lo que está mal pero a la vez tenés miedo de cuál puede llegar a ser la revelación. Es un libro que te deja pensando y que realmente me dejó muy enganchada con el personaje, y creo que a partir de este libro prácticamente me propuse leer todo lo que ha escrito esta autora, porque no sé, me resulta una autora muy intrigante y que creo que realmente tiene algo diferente para decir. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Esos fueron los libros que más me sorprendieron y los que más me decepcionaron el año pasado. Me encantaría que me cuenten ustedes si hay algún libro que por ahí, respecto a las expectativas que tenían, que los haya sorprendido, decepcionado, o libros que por ahí creen que que no tenían mérito como para estar entre mejores y peores, pero que por ahí sí se merecen una especie de mención especial. Así que hablamos como siempre en los comentarios y ya nos vemos el lunes que viene con otro video.